A ver, Lucio Halcón, Elizabeth Halcón, Presente. Jersey Halcón, Presente. Mauro Barbato, Presente. Zaira Bolaños, Presente, buenas noches. Ariel Bravo, Buenas noches, presente. Adaney Caro, Presente. Luis César Choque. Presente, buenas noches. Buenas noches, Cándida Choque, Presente. Marco Antonio Choque, Sí, buenas noches. Fátima Córdoba Zambrana. ¿Está Fátima? Cristian Escobar, Presente. Natalia Farel, Presente. Rolando Fernández, Presente, profe. Alejandro Fernández, Presente. Kimberly Fini, Presente. Eneida González. ¿Está Eneida? Fernando Higa. ¿Está Fernando? Tampoco, ¿no? Presente. Presente. Ok. Fernando Higa. Gracias. Camila Loaiza. Presente. Gabriela López. Presente. Fabricio Medina. ¿Está Fabricio? Cristian Montaño. Presente, buenas noches. Buenas noches. Silvana Muñoz. ¿Está Presente. Buenas noches. Juan Mina. Presente. Gina Núñez. Presente. José Enrique Ochoa. Presente. Luis Harold Pareja. ¿Está Luis Harold? Stephanie Poma. Presente. Pablo Andrés Riva. Presente, Inge. Janet Rojas. Presente. Luis Fernando San Juan Bernal. Luis Fernando está. Manuel Sánchez. Presente. Nathan Saucedo. Nathan Andrés. Presente, buenas noches. Pamela Ciacara. Paulo Ticona. Buenas noches, presente. Andrés Ugarte. Presente, profe. Carlos Valverde. Eli Renan Valverde. ¿Está Eli Renan? Javier Velázquez. Presente. Wilson Vilca. Presente. Y Álvaro Yapuchura. Presente. Ok, muchas gracias. Bueno, Profe, buenas noches. No sé sí, si me pudo anotar, lo escribí en el chat mi nombre. recién lo voy a mirar porque estaba mirando la lista. Ahorita lo registro, ¿ok? Gracias. Bueno, les decía, vamos a empezar esta sesión, que es nuestra última sesión. Te he dejado un par de documentos, por si acaso, ¿no? Sobre cada una de estas técnicas que hemos ido mirando. La puedes ir complementando, encontrando algo de teoría. Hemos visto mucho con el enfoque práctico. Chequea que hay diferentes formas. En estos cursos tan cortos es a veces un poco complicado hablar de diferentes enfoques. Mm, Pero bueno, el contenido en el cual me han pasado es básicamente los métodos que te he enseñado, ¿no? Que claro, son los más comunes. Fíjate, hay mucha información. Yo creo que independiente que lo que te estoy mostrando, pues también está un poco que revises, ¿no? Que revises cómo funciona desde lo teórico, algunos criterios, porque creo que ahí está el gran reto. A veces, bueno, te digo, ¿no? Pues puedes escribir al final, igual de la sesión, te vuelvo a dejar mi correo electrónico. Me es difícil responder o durante el día. Estoy con clases o con alguna otra actividad dentro de la universidad, entonces se me hace difícil, ¿no? Poco te he querido dejar, ¿no? El tema de los
outliers estadísticos, el poder de estos outliers. Hoy vamos a ver un poquito eso que estamos hablando. Y bueno, bueno, se me bajó aquí el trabajo. Vamos a hacer enseguida sobre una misma base de datos, porque claro, no tiene sentido volver a empezar de nuevo y decirte, ok, trabaja sobre esta misma base o sobre una nueva base de datos, hazme la descripción, bla, bla, bla. En realidad, dos, tres de los puntos que están en el trabajo, tú ya los tienes. Y lo que a mí me interesa es que un poco practiques y si tienes alguna duda, por ejemplo, llegando, ya tienes el código, llegando a la parte de lo que es este análisis principal y la definición de cuántos componentes al final voy a utilizar, me puedes hacernos ese tipo de preguntas. Entonces, enseguida vamos a seguir dentro de esto, ¿no? Fíjate un poco el análisis desde la primera sesión, cuando hemos empezado a hablar de las predicciones, su importancia, las estimaciones. Y claro, todo el proceso que lo hemos ido entendiendo, cuando, claro, es un análisis de regresión simple, no hay mucho problema, ¿no? Porque, claro, tenemos una variable independiente y una variable dependiente, con las cuales simplemente hemos visto las estimaciones que se hacen, ¿no? Y la, el impacto que tiene dentro de ese modelo de regresión. Pero, claro, en la medida que a partir de la tercera sesión hemos ido trabajando con bases de datos más complejas, mucho más trabajadas. Entonces, claro, ha surgido lo que ha pasado en la clase de ese lunes, en donde me decían cómo puedo yo hacer estas regresiones. Entonces, fíjate que tú tienes el modelo del house price, la descripción trabajada hasta cierto punto. Este trabajo 2 me lo vas a entregar en un par de días, pero sí me gustaría ayudarte por si tienes algún problema de manera sincrónica. Voy a dar, como te digo, 20, 30 minutos, no puedo dar más. Eh, Tú ya conoces un poco el tipo de datos con los que trabajas. Tendrás que evaluar si existe información faltante. Tendrás que evaluar también los tipos de datos. Has visto que no trabajamos en este caso con objetos, que hay que depurar esa información para que luego podamos utilizar el análisis principal de componentes. Ayer charlábamos sobre un criterio, ¿no? 70-80, otros decían 70-90, ok. Bueno, no hay mejor forma que mirando el gráfico que obtengas de este ejercicio para que tú finalmente puedas declararme un número de componentes que has escogido en esta información. Además, hoy, otro punto importante, porque claro, mira, cuando hemos empezado, te decía, ¿no? Ese análisis en este manejo de datos, eh, claro, nosotros simplemente te he explicado desde un punto de vista bien práctico la hermenéutica de cómo hacer la regresión a través del código y un poco interpretar esa información. Pero claro, había un trabajo por delante que hacerlo y vas a ver ahora cómo es el modelo inicial de la tercera sesión con todos estos cambios con los cuales estás o vas a trabajar. eh, Cerrando a través de los principales componentes, trabajando con menos variables, porque al final, ojo, te digo, lo que nuestro modelo en esa base de datos, lo que está buscando es predecir unas ventas, ¿no? Los precios de ventas, los cuales va a tener una casa, ¿no? Entonces, en función de datos históricos, pero que claro, los estamos empezando a agrupar, los estamos empezando a resumir en sus dimensiones. Entonces, por si acaso, eso es lo que hoy un poco vamos a hacer. Y también, antes de que te empiece a mostrar, vamos a ver un poco lo que son los outliers, ¿no? Eh, Voy a mostrarte en un ejercicio muy sencillo, que también te lo paso enseguida el código, en un ejercicio muy sencillo, cuál es esa hermenéutica de los outliers, ¿no? Porque los outliers son aquellos datos que pueden generar un ruido en nuestro modelo, ¿no? Entonces, desde lo teórico, lo vamos a mirar. Un segundo que te empiezo a compartir mi presentación de esta información. Ok.
Y que bueno, en este caso ahora tú lo vas a trabajar con este ejemplo, ¿no? Tú- Claro, uno de los temas en el manejo y la gestión de datos, nos hemos preocupado por conocer los tipos, si es que hay que imputar, cuando hay datos faltantes, etcétera, etcétera. Pero claro, es completamente normal que dentro de una base de datos, sobre todo si tienes una buena cantidad de individuos y de variables, que también existan ciertos, que la información que se ha generado no esté dentro de los parámetros de la normalidad, ¿no? Entonces, dentro de ese conjunto o esa concentración de datos. Y claro, nosotros a la hora de gestionar esta información también tenemos herramientas, ¿no? Porque tú ponte a pensar, mira, por ejemplo, este conjunto de datos, aparentemente por acá hay una concentración, acá tenemos otra concentración, por aquí también, pero si haría, digamos, un modelo de regresión, tal vez pase la línea justo por donde va mi mouse, pero si te fijas en el gráfico, tenemos algunos puntos que no están dentro de esos parámetros, ¿no? de información, como este outlier que tenemos en la parte superior, acá, por acá, y este otro. Entonces, eso es completamente normal y de eso hoy nos vamos a ocupar, ¿no? Estos datos que están alejados del resto del conjunto, ¿no? Que tienen unos parámetros no tan normales y que, claro, pueden llegar a afectar a la hora de generar ese modelo. ¿Cómo es que pueden afectar? Mira, ahí está, por ejemplo, otra vez a través de este ejemplo que te puedo mostrar, un gráfico con la estimación de la regresión, ¿no? Y fíjate qué es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos este tipo de información, si es que no la manejamos, pues estamos ante situaciones en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar tal vez a un sesgo en el modelo, porque claro, son datos alejados, son datos que realmente no están, ¿no? Dentro de los parámetros, ¿no? Un ejemplo muy básico de estadística de pregrado. Tú imagínate que tienes 20 alumnos y que de los 20 alumnos, pues 19 están con notas arriba de 90, pero tienes uno que, claro, tiene una nota de 10 puntos. Ese uno va a generar al final mucho ruido en el modelo. Entonces hay que manejar esa información. Hay que manejar ese outlier. Ese uno, ese dato faltante, este que puede ser el que está con el puntito rojo, también lo que causa es que reduce la precisión de nuestras estimaciones, ¿no? Porque por X, Y, Z razón puede darse esa situación. Por ejemplo, estos outliers, si nos pondríamos a analizar un histórico de datos, no sé, por ejemplo, el tema económico, ¿no? De el PIB per cápita, ¿no? Si alguien el otro día me decía de dónde podemos sacar información, pues bueno, puedes entrar, por ejemplo, al INE, están los Excels ahí, adaptarlos y puedes llevarlos a... Si tú te fijas este parámetro de 2020, que estamos en pandemia y hacemos un análisis histórico de los últimos 15 años probablemente, no digo 20, pero 15, tal vez ese dato de 2020, 2019 genere mucho ruido en el modelo que yo llegue a generar. Entonces, claro, yo tengo que aprender a tratar esa información, porque si no me reduce esa precisión y además también me genera inestabilidad en el modelo, ¿no? Esos datos generan mucho ruido a la hora de procesar la información, ¿no? Y claro, existen técnicas desde las técnicas univariadas hasta las multivariadas con las que nosotros trabajamos. En este caso, nosotros vamos a trabajar un poco de manera inicial con lo uni y luego lo vamos a complementar con lo multi, ¿ok? A través de ese ejercicio, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los pasos para identificar outliers? Al ser nosotros analistas de información, de datos, lo primero que hacemos nuevamente es entender la estructura de datos, empezar a manipular esa información, cerrar nuestro set, nuestro dataset, y en función de eso, empezar a hacer la visualización de la información, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una visualización de univariada de esos datos. Entonces, y luego ya en función de esa visualización de datos, nosotros empezamos a aplicar técnicas. Fíjate que también una técnica que forma parte de los outliers, y como ayer, por ejemplo, hablábamos, te decía, lo que es el análisis principal del componente que habíamos visto realmente es un anticipo, un preprocesamiento de datos de los agrupamientos. También es un preprocesamiento de datos, estos principales componentes, para también identificar esos datos que no están o que están, perdón, alejados de de la concentración principal, ¿no? Entonces, claro, para eso podemos primero hacer el análisis univariado a través de nuestra caja de bigotes, ¿no? Mirando, pero también, como claro, trabajamos con un conjunto de datos, en esta clase vamos a ver medidas de distancia multivariadas, ¿no? Y en función de eso establecemos umbrales para luego poder identificar hasta dónde están esos parámetros, y sobre esos parámetros yo decir, ok, este dato es realmente uno que está alejado de, el conjunto de variables que yo tengo, y en función de eso lo voy a quitar, ¿no? También vamos a ver la significancia de esos outliers, ¿ok? En ese sentido, como trabajamos con muchas variables, un análisis multivariado, lo que vamos a trabajar como técnica, no sé si es que alguno de ustedes lo ha escuchado, es la distancia de Mahalanobis. No sé si por ahí alguien alguna vez ha trabajado con esta distancia. Enseguida te voy a explicar un poco para los que no han hecho. Es una técnica en este análisis estadístico de los outliers, ¿no? Para multivariables, ¿no? Lo que básicamente busca, y que en realidad, claro, fíjate que ayer me preguntaban justo sobre la distancia euclidiana, ¿no? La distancia de Mahalanobis, para hacer esa discriminación, ¿no? Y poder decir, ok, esto es un dato que está alejado, en realidad, a diferencia de la distancia euclidiana, toma en cuenta la covarianza entre las variables. Desde un punto de vista matemático, y que claro, también te voy a dejar por si acaso algunas presentaciones, porque por ejemplo, cuando me hablaban de la estandarización, cómo se maneja o cómo es que el comando trabaja, luego me daba cuenta que tal vez era necesario mostrarte un poco esa parte matemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes la comparativa, ¿no? En base a la distancia euclidiana. Y la distancia de Mahalanobis, básicamente lo que cambia o lo que varía es en esta matriz inversa de la covarianza que tiene incluida en su fórmula matemática. Al incluir esta covarianza entre variables, ¿no? Permite hacer comparaciones más significativas entre estos datos multivariados, ¿no? Entonces, esa es la idea de la distancia de Mahalanobis. Y la distancia de Mahalanobis, por si acaso, no solo se utiliza para lo que es la identificación de los outliers, sino, claro, al calcular estas distancias, utilizamos, por ejemplo, también para, en análisis multivariado, el reconocimiento de ciertos patrones, esa detección de outliers, la clasificación, ¿no? En función de de las variables que tenemos, y también en algunos casos para hacer cluster. Existen un sinfín de métodos, ¿no? Como ves, por ejemplo, Mahalanobis puede ser otra herramienta que podrías utilizar, ¿ok? Eso un poco para explicar lo teórico. Mahalanobis va también a partir de los centroides a hacer estos cálculos de distancias, ¿no? Y así poder generar una comparación más significativa. Si me das un segundo, te voy a pasar el código. Más que una base de datos, como estamos un poco apretados de tiempo,
te voy a pasar un poco este código que sintetiza un poco la idea de lo que es esta detección de outliers. Dame 2 segundos, te lo paso por el Google Chrome y de igual manera te lo voy a compartir de igual manera te lo voy a compartir en lo que es el Moodle. Un momentito. Aquí está. Voy a pasar un código, bueno, con el que nosotros vamos a generar una propia base de datos para que entiendas lo que es la esencia de esta identificación de outliers, ¿no? Y veas un poquito de ese análisis uni-multi con el cual se trabaja, ¿ok? Por favor, si puedes abrir ese código de programación y así empezamos a hacer el análisis. Eh, por favor, para hacer el análisis de los outliers, fuera de los comandos, bueno, si ya lo has descargado o me quieres seguir en esta explicación, te voy a pedir por favor que importes en esta librería el SciPyStats y la chi cuadrada. Como te decía en este caso, por ahora voy a trabajar simplemente con una generación de datos que de manera aleatoria, por si acaso los datos pueden variar de por sí la semilla que estoy plantando para mi generación de datos, mi muestra, ¿no? Que va a tener 4 variables y son 100 individuos. Entonces, es aleatoria, entonces te puede cambiar. Simplemente es un ejercicio de entrenamiento como para entender cómo trabajan los outliers, ¿ok? Entonces, cuando le das al primer comando, te va a generar, y claro, cada vez que en realidad le des, va a haber una modificación. Al estar aleatorio, te genera esa información. Yo quiero que empecemos con el análisis de estas cajas de bigote, ¿no? Mira, de manera general, aquí están las variables, las 4 variables que le he pedido a Python que me genere. Y en función de eso, yo le estoy
pidiendo que me haga este análisis de la caja de bigotes. Eh, de manera inicial, ¿no? Yo puedo empezar a mirar ya algunos datos que están de análisis univariado, ¿no? Este debería ser el primer análisis para ir conociendo la información. Yo puedo ir conociendo un poco cómo funcionan cada una de las variables y si es que hay algunas observaciones o individuos que hayan reportado algún dato que no esté dentro de los parámetros. Entonces, eh, dale una mirada. En este caso, si te pediría el análisis, recuerda que siempre vamos a partir de estos análisis uni y luego ir escalando en los análisis a análisis multivariado. ¿Cuál sería tu interpretación sobre esta gráfica? Así muy rápido. Trabajemos sobre la mía porque seguro que a ti te ha salido diferente, ¿no? ¿Dónde estarían los outliers, por ejemplo, de la variable uno? ¿Cuál sería el valor del outlier de la variable uno? Si la variable 2, la variable 3 y la variable 4. ¿En 8? De la 1 en 8, claro, mira este dato. Recuerda que nosotros hacemos análisis sobre este gráfico, esta caja de bigotes. Acá tenemos un outlier, hay una observación. Por acá igual, bueno, son 100 datos, 100 individuos, ¿no? Y por acá también tenemos alguna otra variación, tal vez en la variable 3 y 4. Claro, este es un análisis primero univariado, entonces fíjate desde ahí, de alguna manera, pues bueno, yo tengo que empezar a evaluar si es que estas observaciones son realmente o van a generar realmente problemas en el modelo, ¿no? Entonces, sí lo hago como un análisis multivariado. Entonces, claro, lo siguiente que yo empiezo a trabajar, y te decía, siendo muy puntual, que esto también te voy a pedir que lo hagas. Acá obviamente si luego lo vas a utilizar, reemplazas, ¿no? Por ejemplo, el tema del house price, que ustedes ya lo tienen. Vamos a calcular las distancias, ¿no? Acá tienes el código de Mahalanobis, ¿no? Entonces, un poco para que vaya evaluando. Ya vamos a hacer ahora el análisis a un nivel multivariado. A un nivel uni hemos empezado a ver algunos probables outliers individuales, pero vamos a ver si es que ahora esos outliers en conjunto realmente significan esta, esta distancia tan grande que puede generar luego efectos en la estimación. Entonces, mira, luego cuando haces Mahalanobis, fíjate, ahora estamos trabajando sobre lo que es ahora el conjunto de variables. Ahora el, eh, el análisis es sobre las cuatro variables eh, dentro de Mahalanobis y está evaluando las distancias. ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con Mahalanobis? ¿No? No, Camila. No, dicen que no. Camila, ¿alguna vez has trabajado? no, también decía que no. Ok. Nosotros, claro, acá ya le hemos puesto, como hemos hecho un cálculo de distancia y dentro de nuestro comando, nosotros le hemos colocado un umbral, ¿no? El umbral es esta línea punteada. Fíjate que, perdón, estoy queriendo. Es esta línea punteada, el umbral con el cual nosotros vamos a evaluar si realmente existen
esos outliers que tiene esta información, ¿no? Entonces, fíjate que en este caso, aunque existía, claro, un poco de distancia entre los datos, realmente no está cruzando esos outliers, no está cruzando este umbral. Si es que en algún caso cruzaría este umbral, ya vamos a ver qué es lo que haríamos. Entonces, yo tengo ya gráficamente la información, ¿no? De que pese a que, bueno, hay una distancia, son unos cuantos datos que realmente al parecer no van a afectar mucho y que no están cruzando ese umbral de distancias que hemos planteado, que plantea el modelo de Mahalanobis o las distancias de Mahalanobis. Y claro, fíjate que cuando tú quieres identificar realmente si es que gráficamente no te ha quedado muy claro, tú le puedes dar este comando y te va a decir si es que existen algunos outliers detectados, ¿no? Y claro, en este gráfico no va a haber. Vamos a ver, por ejemplo, si en el house price, me gustaría que tú lo intentes a través de estos códigos, ver si es que existe. Y si es que existe, ¿no? Si es que existe esos famosos outliers, pues nosotros nos vamos a generar una nueva data, ¿no? Fíjate que el comando con el que nosotros trabajamos, a la larga, fíjate, todos los pasos que hemos ido ha sido ir limpiando la información, ¿no? Ir corrigiendo la información, ir completando la información. Y claro, eso va a generar un modelo totalmente distinto al que nosotros inicialmente habíamos trabajado, ¿no? Vas a hoy, por ejemplo, a hacer el análisis principal de componentes. Después de que hagas el análisis principal de componentes y que sintetices esa información que tienes en house price, vas a llegar a generar o a evaluar si es que existen algunos datos de esos componentes como outliers, ¿no? Y en función de eso, si es que realmente existiría, en este caso, fíjate, no existen outliers, existe una distancia, sí, pero que no traspasa el umbral que nos hemos planteado eh, en este modelo y con las características que tiene, ¿no? Vamos a generar un nuevo set, si es que existiría, ¿no? Si aquí te diría, ok, el índice de outliers es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, entonces lo vamos a limpiar, vamos a tener finalmente una base de datos depurada, ¿no? Eh, y claro, al final le vamos a volver a pedir que nos lance la información, ¿no? Entonces, claro, en este caso, como no ha habido ese, ¿no? Se vuelve una, bueno, te vuelve a lanzar la información que tenías inicial, ¿no? Acá el tamaño de datos limpios sigue siendo el mismo, ¿no? Eh, las 100 visualizaciones y las 4 variables como tal. Entonces, todo lo que hasta ahora se ha desarrollado, absolutamente todo lo que se ha desarrollado, es para poder mejorar esos modelos de estimación o de predicción. ¿Mm? Y todas estas técnicas que generamos, siempre, por favor, hazlas en el procedimiento que estamos dando, ¿no? Paso a paso, viendo cómo podría afectar, conociendo tu información, depurándola en todo momento, ¿no? Y si es que es necesario completar. Esto es básicamente, por ejemplo, lo que se trabaja con análisis de regresión simple y, bueno, perdón, con análisis de regresión múltiple, ¿no? Porque, claro, la idea es poder sintetizar y poder generar modelos que se acerquen más a la realidad. No sé si dentro, por ejemplo, bueno, de por sí, creo que no te va a salir, simplemente le he colocado en el código, simplemente le he colocado un outlier, ¿no? Entonces, a todos les va a generar unos outliers en las observaciones y que, claro, no creo que en alguno les salga por encima de este umbral, ¿no? Entonces, claro, ya con estas depuraciones finalmente podemos llegar a evaluar, o perdón, a generar nuestros modelos para luego evaluarlos. No sé si tienen alguna consulta sobre esta
esta última parte del outlier. Dime, Cándida. Una consulta, para poder calcular ese umbral, el nivel de significancia es 0,01. ¿Por qué? En este caso, ¿no? Yo lo he puesto aleatoriamente, pero depende también el nivel de confianza que tú quieras tener en estos outliers, ¿no? Nuevamente volvemos un poco a la estadística. Puedes tal vez darle lo clásico, ¿no? De 0,05, ¿no? Y ver si es que te genera aún outliers. Mira, aún bajando ese nivel de significancia, no está traspasando ese umbral. Dentro de los papers también que te he pasado, tú puedes ahí mirar, claro, lo clásico es esa significancia al 5%, ¿no? Aquí un poquito le he ajustado más. Tú sabes que si tienes mayor nivel de significancia va a ser mucho más estricto a la hora de evaluar esas distancias, ¿no? Entonces, si quieres un menor, también lo puedes trabajar, Cándida. Ok. ¿Mm? Claro, lo clásico, ya saben, ¿no? En investigación, en modelos de predicción, si te fías, los papers es 0,05, pero sí, bueno, es un, eh, ya te digo, ¿no? Evaluando, ¿no? Según la cantidad de datos que tengas. Por ejemplo, en la universidad a veces se les acepta, ¿no? Con significancias no del 0,05, del 10%, claro que es un poco más arriesgado. Eh, Más allá del 10, del 15, no creo que sea prudente, porque bueno, es una estandarización que se sigue, ¿no? En los modelos. Es una estandarización casi clásica, ¿no? Siempre estamos evaluando al 0,05, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Aún nos falta, por si acaso, obviamente es solo un tiempo que me gustaría que intentes al menos hacer esos análisis de componentes y ver si también encuentras los outliers, ¿no? No sé si ustedes quieren trabajar de manera individual, de manera grupal, me da un poco igual. Y al final nos falta ver un poquito también las series temporales, ¿no? Que te voy a igual pasar en este momento junto con este código en el Moodle, un análisis, una base de datos y claro, ya te vuelvo a decir, si también, ojo, también te invito, he estado mirando un poco ahí, te voy a colocar en el Excel si quieres utilizar, por ejemplo, la del INE, las series temporales básicamente es un periodo y los valores que vamos obteniendo en los periodos y cómo vamos evolucionando estas series temporales sencillas, ¿no? Y claro, vas a ver distintas gráficas que te puedo dar y que también en esta caracterización de la información luego te va a servir como instrumentos para hacer otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, es eso, simplemente te quiero dar unos minutos para que puedas, la orden y la instrucción por si acaso también está en el Moodle, que como te digo, para no perder tiempo, sino que simplemente seguir abordando algo que ya tienes trabajado, que es el house price, tú puedas continuar con lo que hemos estado haciendo. Dime, Cándida. Una consultita más. Sí. Para hacer los clusterings, Ujú. lo primero, o sea, ¿cuál sería lo aconsejable? ¿Hacer primero esta limpieza o identificar los outliers y luego hacer el clustering? No, primero, Porque claro, claro, no, primero tienes que hacer, en este caso, primero tienes que hacer el análisis principal de componentes, la limpieza de datos y recién el clúster, ¿no? Si es que existen outliers, porque si no, otra vez estarías volviendo a cometer, para agruparlos, tienes que hacer primero la limpieza de la información. y también hacer, por ejemplo, si en mis datos, por ejemplo, tengo un ejemplo ahora. Ujú. En mis datos tengo ventas. En las ventas quiero hacer los clusterings de todos aquellos clientes que tienen valor de venta y tienen transacciones realizadas. Entonces encuentro outliers donde pues un cliente ha comprado, por ejemplo, 1 millón
y tengo ese dato y ese dato tendría que eliminarlo. Entonces, lo primero que debería de hacer es eliminar esos outliers haciendo esto y después hacer mi clustering. Sí. Pero ojo, por si acaso, Cándida, te vuelvo a decir una cosa, es ir trabajando de manera univariada, que claro, tú puedes ahí un poco ir mirando, ¿no? La información y decir, mira, este dato está en tu caja de bigotes, por eso les mostraba al inicio, ¿no? Mira si el dato parece que está bien, bien alejado de la concentración que tienes, ¿no? Y claro, luego cuando ya lo analizas en conjunto, que es otro tema, ¿no? Ya parecería que no está tan alejado, ¿no? Entonces, claro, eh, sí, o sea, son pasos, ¿no? Fíjate que realmente todo esto, generar modelos implican serie de pasos, como tú lo has dicho, ¿no? Tienes ahí, no sé, dos, tres variables. Sobre ellas tendrás que hacer una limpieza, ¿no? Hacer estos análisis y hacer una limpieza de esa información, ¿no? Limpieza entre comillas, porque vuelvo a decirles, desde lo teórico, esos datos, si realmente es una observación que está muy alejada y que a la larga te sale que sí, que evidentemente es un outlier, obviamente esa variable va a generar mucha sensibilidad, ¿no? 1.000.000 versus que lo típico sea 100.000. Vuelvo a darles el ejemplo de unas notas, ¿no? Y pues el mejor alumno, 50 materias, tener 90 para arriba y tener una sola que tengo notas de reprobación de 10 y ya está, me ha generado ruido en todo mi modelo que yo estoy trabajando. ¿Ok? Ok, gracias. Eh, Son las 8:25. Me gustaría de verdad que puedan trabajar sobre todo en equipos. Lo que pasa es que como somos tantos participantes, es bien complicado entrar a 31 salas, ¿no? No me va a dar el tiempo, sobre todo por lo cortito que es, ¿no? Pero tampoco quiero hacer las salas muy grandes. Me gustaría que entre ustedes puedan compartir esa información y que, claro, eh, si necesitan mi ayuda, si necesitan, no sé, algo en lo que les pueda colaborar. Si entiendes la hermenéutica, trato de hacer este módulo un enfoque muy práctico, porque claro, a partir de entender la hermenéutica de los pasos que uno sigue, pues bueno, ya los comandos es mirar el comando, cuál es mi dato, cuál es mi base de datos con la cual le voy a pedir que se ajuste, que se transforme, que luego me haga esa depuración. Mm, Sobre todo, te vuelvo a decir, mira, de todo esto me preocupa en el análisis principal de componentes, el tema de que puedas escoger ese codo en el cual realmente nosotros definimos. Y también esto, ¿no? Que ahorita me estaban preguntando, ¿no? Sobre la significancia también y ver si existe realmente ese outlier para luego eliminar ese dato y recién poder generar mi análisis de regresión múltiple, hacer mi estimación, ¿ok? Entonces, tampoco quiero agruparlos en, en grupos de 10, 15, porque sí lo voy a hacer ahorita en grupos de 6. Son 5 personas más o menos por grupo. Entonces, les pido por favor que en 15, 20 minutos y al volver vamos a hablar sobre un poco lo que es las series de tiempo. Y también las bondades que nos da Python y este tipo de programas a la hora de hacer un análisis de series de tiempo. Nos permite identificar patrones, nos permite segmentar la información. Y te vuelvo a decir, si alguien se anima, pues bueno, le voy a pasar hay una serie, hay un Excel que luego habría que ajustar mejor los datos y podríamos también hacer una serie de tiempo en el Python. ¿Ok? Entonces, estamos con el tiempo justo, entonces les pido que por favor voy a tratar de ingresar. Son 6 salas, no espero poder entrar a todas, pero tratemos de aprovechar. Si tienes consultas igual o generales y me preguntas sobre temas de lo que estás haciendo, porque este es un trabajo que me lo vas a entregar hasta la próxima semana, ¿ok? Y vuelvo a decirte a veces, bueno, tenemos un festivo de por medio, entonces estoy viajando yo mañana igual y si es que tienes preguntas, te voy a atender en la medida que pueda también, ¿no? Entonces, por favor, si pueden entrar, son solo 20 minutos que les he colocado, vayan trabajándolo. Eso.
también estos momentos de trabajo en equipo son siempre interesantes, enriquecedores para poder hacer el trabajo. Por lo menos por lo menos mi idea es que traten de hacer estos análisis de componentes y el outlier. Y el clustering ya lo dejan porque aparte ya te estoy diciendo que quiero 5 grupos de ese clustering. Por favor, si pueden ir ingresando. Doctor, disculpe, ¿este trabajo es grupal No, o es solo de individual, ustedes? es individual. Solo que quiero escuchar por estar con todos, ¿no? Porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para entrar a 31 salas. ¿Ok? Por favor, ingresen.